Estamos aquí en la segunda parte de este capítulo tan emocionante. Bueno, para mí es emocionante porque nos revela cómo Dios puede guardar silencio y nosotros podemos vivir en fe, sabiendo que su silencio no es sinónimo con su ausencia, ni mucho menos con su incapacidad de hacer y llevar a cabo sus planes. Eso depende de nosotros, cómo reaccionar ante el silencio de Dios, que aún Él sigue obrando en nuestras vidas. Bueno, continuemos. Estábamos hablando de lo que podemos hacer, las opciones dadas, las opiniones de Joyce Meyer, de lo que podemos hacer y que nos puede servir como guía durante esos tiempos de silencio. Número 2. El silencio de Dios puede ser un cumplido para nosotras. Tal vez Él no nos esté dando instrucciones específicas porque confía en que nosotros tomaremos la decisión correcta. Es un error creer que Dios nos va a indicar cada movimiento que debemos hacer. Ese tipo de relación es para padres y bebés, no para hijos e hijas maduras. Uno de mis hijos me dijo esta mañana: mamá, voy a pasar por tu casa esta tarde. No le envié una lista de instrucciones sobre cómo espero exactamente que él venga a la casa. Confío en él y confío en que él sabe cómo pienso y actuará en consecuencia. Por ejemplo, sé que él no dejará la puerta abierta después de entrar. No estacionará el automóvil en un lugar que impida que otra persona pueda retirar el suyo del garage. No traerá a un invitado a la casa sin que yo lo sepa. No tengo necesidad de decirle nada de eso, porque él ya sabe cómo soy. Dios nos da la libertad de tomar decisiones de acuerdo con su palabra y lo que sabemos de su voluntad y carácter. Recientemente escuché a un hombre de Dios muy famoso decir que Dios nunca le había dado instrucciones específicas mientras se encontraba en una encrucijada importante de su vida. Él se dio cuenta de que a veces, cuando debía tomar decisiones realmente importantes y oraba por la dirección de Dios, sentía que debía intentar varias cosas hasta que sintiera la paz de estar haciendo lo correcto. Debemos recordar que aunque pueda parecernos que Dios se queda en silencio, Él siempre se comunica con nosotros de muchas maneras, a través de su palabra, su paz, su sabiduría, nuestra experiencia del pasado, entre otras. Si Dios nos dice exactamente lo que debemos hacer, es porque Él confía. Si Dios no nos dice, exactamente lo que debemos hacer, es porque Él confía en que nosotros tomaremos las decisiones correctas. Es imposible conducir un automóvil estacionado, así que hay veces en las que debemos poner nuestra vida en drive, manejar y comenzar a avanzar de a poco, antes de saber si vamos en la dirección correcta o no. Número 3. No se compare con los demás. Con frecuencia escuchamos gente hablando de cómo Dios actuó con ellos y suponen que Dios actuará con nosotros de la misma manera, pero no es así. He leído libros de autores que hablan como si Dios se sentara en la orilla de su cama a darles instrucciones diariamente sobre lo que deben hacer. Dios dijo y Dios me dijo son sus expresiones favoritas. Yo también las utilizo y tal vez más de lo que debería, porque hay veces en las que la gente malinterpreta lo que decimos. Podemos ser guiados por Dios constantemente, pero eso no significa que vamos a recibir una presentación multimedia indicando con pelos y señales lo que debemos hacer todo el día, cada día. Sé que hay gente que parece escuchar instrucciones específicas de Dios con mayor frecuencia que yo, pero he aprendido a no compararme a los demás. Si lo hacemos, es probable que nunca estemos satisfechos en nuestra relación con Dios. Somos individuos y Dios trata con nosotros de diferentes maneras, por diferentes razones, y debemos confiar en eso. Cuando nos sentimos cómodos con alguien,
Podemos sentarnos en una habitación sin decir una palabra. A veces debe bastarnos con creer que Dios está con nosotros. Número 4. Siga hablándole a Dios, aunque crea que no le está respondiendo. Necesitamos expresarnos y Dios quiere que le hablemos sobre cualquier cosa con toda la frecuencia que queramos o necesitemos. El salmista David derramó su corazón ante Dios y lo hizo con gran honestidad. Tal vez no nos importe mucho lo que nos tenga que decir, solo queremos a alguien que nos escuche y que guarde nuestros secretos, y Dios es siempre muy bueno para eso. Número 5. Permanezca atento, aunque haya pasado un largo periodo sin escuchar nada. Cuando permanecemos atentos, le decimos a Dios que nuestro corazón está abierto a Él y que estamos esperando por Él. Muy a menudo le pregunto si hay algo que quiera decirme y me quedo unos minutos en silencio. Esa es mi manera de obedecer lo que Él nos dice en Proverbios. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aunque no escuche nada cuando hago esa pregunta, sigo creyendo que mi actitud de escuchar es valiosa. He descubierto que Dios puede quedarse en silencio cuando le hago una pregunta, pero luego dirige mis circunstancias de tal manera que se me hace muy claro que Él tuvo que ver con el desenlace de mi situación. Número 6. Pídale a Dios que lo examine. En varias ocasiones David le pidió a Dios que lo examinara para ver si había algo en su corazón que no fuera correcto. Ver Salmos 26:2, Salmos 139, 23 al 24. Este es un paso valeroso, pero también una prueba fehaciente de que queremos hacer la voluntad de Dios, sin importar cuál sea. ¿Es posible que haya algo que nos esté impidiendo escuchar a Dios claramente? ¿Un pecado? ¿Una actitud equivocada? ¿O el desconocimiento de cómo escuchar a Dios pueden estar obstaculizando? No debemos temer a la verdad, porque esto nos hará libres. Cuando Dios está en silencio, tal vez no estamos haciendo nada malo, pero no hace daño averiguarlo. Aunque Dios guardó silencio con Job durante un largo periodo de tiempo, con el tiempo le respondió, y cuando lo hizo, tenía algunas cosas que decirle que Job tal vez no se esperaba. Lleno de frustración, Job llegó al punto de decirle a Dios que él no merecía el trato que estaba recibiendo y más o menos le exigió algunas respuestas. Dijo que creía que Dios lo trataba injustamente. No era consciente de la guerra espiritual que se desarrollaba detrás del escenario. La Biblia dice que Job se arrepintió, así que obviamente había pecado. Aunque Job era un hombre justo en todos sus caminos, cuando las pruebas empezaron, comenzó a pensar que Dios no lo estaba tratando adecuadamente. Ver Job 42, 3 al 6. Su justicia se convirtió en una especie de justicia propia que es peligrosa para cualquiera de nosotros. Job atravesó momentos realmente difíciles, ciertamente más que cualquier persona que conozcamos. Pero al final dijo que conocía a Dios mucho mejor que antes. Ver Job 42:5. Dios también le restauró el doble de todo lo que había perdido y lo bendijo grandemente. Ver Job 42, 10 al 17. El viaje fue difícil, pero terminó bien. Nosotros podemos esperar lo mismo. Recuerde, lo que Satanás hace con la intención de dañar, Dios lo encamina para bien. Ver Génesis 50, 20. Con eso terminamos esta segunda parte del capítulo que nos recuerda que las
El silencio de Dios es solo un momento en el tiempo. El silencio también estaba escrito por la mano de Dios, cual quiere decir que es parte de su plan. Entonces, en obediencia, con paciencia, con sabiduría y siempre atentos, debemos de permanecer en fe, seguros de que el silencio de Dios no quiere decir que está ausente o que no le interesamos. Las amo grandemente. Espero que este capítulo haya sido de bendición y espero, como siempre, que sea la voz de Dios el mensaje que llegue a su corazón. Que si usted estaba necesitando esta palabra, la tenga, la reciba y la aplique en su vida. Hasta el próximo capítulo, nos escucharemos. Dios con ustedes siempre.